Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas y de EUNIP, Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Gracias de nuevo y bienvenidas a otro episodio más dentro de este proyecto que es para vosotras, para nosotras, como compañeras de profesión de psicología. Y me hace mucha ilusión hacer este podcast con una persona a la que llevo persiguiendo durante mucho tiempo para hacer este episodio. Estoy segura de que su cara os suena y de que la conoceréis. Ella es Mónica, es parte del equipo de Somos Estupendas desde hace mucho tiempo y además de ser parte del equipo de Somos Estupendas es, bueno, la coordinadora de todo el equipo de psicólogas online. Entonces, su trabajo es lo más, muy necesaria y también está un poquito harta de nosotras como psicólogas, pero esta vez me ha perdonado y ha decidido venir. Y además de coordinadora del equipo de psicólogas, también es parte del profesorado del máster en psicoterapia integradora que está a puntito de comenzar. Da comienzo la primera edición el día 20 de este mes, el 20 de octubre. Así que también por eso pues, quería que tuviera este espacio para que la conocierais un poquito más, aunque ya lo habréis visto seguro por la web. De hecho, recuerdo que aquí debajito tendréis toda la información del máster. Si es algo que os interesa, yo os animo encarecidamente a, por lo menos, echarle un vistazo y, por supuesto, a apuntaros porque me consta de que tiene mucho valor. Así que sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, con una presentación así de estupenda y maravillosa, ya todo lo demás no sé si va a venir para arriba o para abajo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Bueno, estoy segura de que para arriba. Y a mí me hace mucha ilusión eso que estés compartiendo conmigo este ratito, Mónica, y tú también pues que estés en este podcast, ¿no? Porque para tu suerte o para tu desgracia estás en muchas cosas dentro de Somos Estupendas, así que qué bien tenerte dentro de este trocito de Somos Estupendas y, bueno, más concretamente de UNIP, ¿no? Y para hablar de algo que como siempre siento que se va a quedar cojo de tiempo por todo lo extenso que es, pero para mí con sembrar un poco esa duda o ese interés o esa pequeña parte formativa ya será suficiente. Y el tema del que vamos a hablar es de disociación y de estados del yo y de cómo esto afrontarlo en terapia, ¿no? Entonces, para comenzar un poquito por lo más básico, hablaría, pues como siempre, de qué es esto, ¿no? De qué es la disociación, Mónica. Vale, a ver, la disociación es un proceso contrario a la integración, es decir, es una fragmentación de alguno de los distintos procesos que van integrados en nuestro funcionamiento normal. Es decir, nosotros funcionamos con emociones, pensamientos, sensaciones, mi propia identidad, todo eso se va juntando y hablamos de disociación cuando algo de eso se fragmenta, es decir, cuando algo se rompe. Y habría que ver hasta qué nivel se rompe, ¿vale? Eso sería un poco lo que es la disociación. ¿Vale? ¿Y por qué ocurre, ¿no? Esta parte de fragmentación? Es decir, ¿por qué de repente un día nuestro cerebro dice, se acabó? Otros recuerdos que tú tienes integrados en tu cabeza, ¿no? Y como en forma de narrativa y que los puedes contar y que los puedes sentir y que puedes recordarlos como desde todas sus componentes, digamos, porque hay momentos en los que nuestro cerebro dice, se ha acabado, aquí fragmento y tú te encargas de hacer el puzzle cuando puedas. Ujú. Vale, pues aquí es importante entender que la disociación no es un proceso patológico en sí. Es decir, todos podemos disociar en alguna medida y no es un problema. Normalmente la patología o cuando hay un problema hablamos cuando hay más intensidad, frecuencia o duración. Es decir, yo puedo despersonalizar en un momento dado, puedo tener una desconexión de algunas sensaciones, esta típica sensación a lo mejor de que desconectas, y eso puede ser disociación y es disociación y es un proceso adaptativo. No hay ningún problema. Es decir, todos tenemos el potencial de disociar y no tiene que haber un problema serio para que esto suceda, ¿vale? Pero cuando esto se intensifica por frecuencia, intensidad o duración, es decir, cuando ya es más potente o cuando hay una situación muchas veces traumática, el cerebro en un proceso de adaptación lo que decide es separar ese trozo que es en alguna medida inmanejable. Entonces, a veces mi cerebro yo siempre digo que va más a favor de mi supervivencia porque hace eso, me quita algo que yo no puedo manejar y lo deja apartado. Si eso se queda o se consolida ahí,
entonces ya podríamos estar hablando de que podemos experimentar algún trastorno disociativo. Es decir, la disociación es un proceso y el trastorno disociativo es otra cosa. Es como la ansiedad. La ansiedad todos la experimentamos, pero un trastorno de ansiedad es otra cosa. Entonces, ahí puede pasar a veces y puede tener que ver con un estado normal en el que el cerebro está cansado y no pasa nada, o con un trauma. Vale. Bueno, también qué bien que podamos empezar por aquí, ¿no? Por no patologizar cosas que realmente no tienen por qué ser patológicas o problemáticas, ¿no? Sino también adaptativas o naturales. De hecho, en ambos casos, la disociación es algo adaptativo, ¿no? Al menos en ese momento puntual en el que quizá someterme a vivir esa experiencia desde todos los componentes y desde toda la intensidad que esa experiencia requiere, quizá eso sería desregulador para mí en ese momento, ¿no? Pero me gusta como hacer esa diferencia entre una cosa y otra, porque además más se va escuchando como mucho más la palabra disociación, ya no solo evidentemente por parte de profesionales, sino por parte de pacientes que muchas veces vienen a terapia y te hablan de, pues me pasa que el otro día estaba disociada, o tengo disociación, o tengo síntomas disociativos. Entonces, como que poquito a poco, como hay más información acerca de salud mental, también se encuentra más esta palabra en boca de personas que no son psicólogas, ¿no? Y también siento que se tiene en boca desde esta connotación negativa de esto es algo que no quiero tener, ¿no? O que es un problema y que tengo que resolverlo. Pero también es cierto eso, que no tiene por qué ser algo patológico necesariamente, aunque en muchos casos evidentemente sí. Y es también pues una de las cosas que más trabajaremos, o aunque lo que más esfuerzo tenemos que poner en terapia cuando viene de ese suceso o conjunto de sucesos más reciente traumáticos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí yo sí quisiera hacer un inciso para que tengamos cuidado, porque hay veces que es verdad que en el lenguaje cotidiano utilizamos los términos así con mucha alegría y puede ser que no estemos frente a una disociación. Es decir, no todo es disociación y yo puedo decir, yo estoy disociado. Entonces hay que tener cuidado como profesionales, sobre todo. Porque yo puedo tener un marco de trabajo donde me flexibilizo y me permito hablar de alguno de esos o con alguno de esos términos, pero siempre muy enmarcado. Para que no todo es disociación. Ahora no todo es disociación, que esto es lo que nos pasa a veces, que a veces nos dan un martillo y todo nos parecen clavos. Entonces hay que tener cuidado porque evidentemente los trastornos disociativos pueden ser muy potentes, muy desreguladores para la persona, le generan muchísimo malestar y no podemos caer en, pues eso, como cuando estoy un día mal, de bajón, no estoy deprimida. Pues entonces que yo tenga algunos estados de desconexión o que en algún momento dado pueda sentir esos estados de desconexión no significa que tenga disociación como trastorno con la problemática asociada. Entonces es verdad que lo utilizamos y está bien que lo utilicemos porque de hecho la disociación es una de las cosas que se valora que ha sido muy infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque pasa desapercibida, no se ve. Como muchas veces se ven esas representaciones de los estados disociados, pues a veces hay pacientes que han pasado por muchos diagnósticos distintos, es decir, primero me diagnosticas una bipolaridad, luego un trastorno límite de la personalidad, luego, es decir, paso por muchos diagnósticos diferentes, que es como raro que tengan tantos. Son pacientes a veces que no responden al tratamiento, ¿vale? Es decir, que tienen esas dificultades y parece que el paciente tiene una gravedad que está asociada a otras problemáticas y se nos está pasando que puede haber una disociación debajo. Por eso, porque la disociación se puede disfrazar de muchas cosas y hay veces que no se ha diagnosticado. Entonces, nosotros como profesionales es muy importante que pongamos el foco en ver si se nos está escapando, pero que tampoco veamos fantasmas y que todo es disociación y cosas por el estilo, porque hay veces que nos pasa. O sea, te pasa que si sabes de esto, lo ves en todos los sitios y no tiene por qué serlo. Puede ser un estado simplemente de desconexión o un estado del yo o cualquier otra cosa que no sea disociación. Sí, totalmente, totalmente. Y también pensaba, bueno, y además también puede que esté infradiagnosticada, ¿no? O que pase desapercibida, porque así como me venía un poco la idea de que la disociación es algo que se siente, que se percibe o que se piensa como algo negativo, también siento que está muy vinculada a determinado tipo de síntomas disociativos, ¿no? Y hay otro paraguas dentro de los síntomas disociativos, que luego podemos ver algunos, ¿no? Que no asociamos a la disociación, como puede ser estados como un poco más expansivos, ¿no? O de ira, o que van como más hacia ese polo de euforia y no tanto hacia esa desconexión
hacia ese mareo o hacia esa despersonalización. Es decir, hay como muchos síntomas disociativos que no solo tienen por qué ir hacia me desconecto o me bloqueo o me paralizo, ¿no? Sino que también pueden ir muy hacia arriba, por decirlo de alguna forma. Y eso también en muchas ocasiones puede pasar desapercibidos porque no lo asociamos también a la disociación, ¿no? Claro, a ver, aquí, dentro de las teorías disociativas hay varias, es decir, hay distintos autores. A mí me gusta bastante la teoría de la disociación estructural de Van der Haar, pero hay otras, ¿vale? Hay otros modelos. Y aquí, claro, depende un poco de qué es lo que se ha disociado, porque hay veces que se disocian pues estados más emocionales y cosas así, pero puede haber un momento en que se disocie la identidad. Y si esa disociación de la identidad además toma funciones ejecutivas, es decir, toma el control de la persona, porque una de las cosas básicas que pasa en la disociación es que la disociación, la parte disociada se siente como con su estructura propia, es decir, funciona, tiene su propia memoria, su propio funcionamiento. Entonces, claro, cuando aparece, yo me puedo enfrentar a una persona, o la persona puede tener un estado de ira, porque puede ser una parte emocional muy bloqueada que deja salir en esos momentos. Es decir, si yo de repente, pues imagínate que practico meditación, que soy una persona que intento ser tranquila y demás, y de repente, pues tú sin querer me tiras el vaso de agua y yo salto y me pongo como si fuera un basilisco y te abofeteo. Y es decir, ¿qué me está pasando? Que tú dices, ostras, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Vale? Y esa persona puede haber perdido el control porque puede haberse activado esa parte disociada. Eso no significa que se pueda justificar cualquier comportamiento y que yo luego diga, ay, no, es que te ha bofeteado. No, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que intentar perfilarlo, pero puede ser que la persona no controle, es decir, no tenga esa capacidad si la parte disociada toma el control ejecutivo del funcionamiento del sistema. Entonces, claro, pues puede en esos momentos que podemos hablar de shock y cosas por el estilo, o partes disociadas que conectan mucho con esos estímulos peritraumáticos. Y entonces la persona efectivamente luego normalmente puede tener amnesia, puede no recordar efectivamente qué ha pasado, puede tener pérdidas de memoria que no son ordinarias. Es decir, te puedes encontrar con un paciente que te dice, es que no recuerdo nada de lo que hablamos en la sesión anterior. Y a lo mejor fue hace 4 o 5 días, es decir, no fue hace tanto. Es nada. Pues claro, ahí hay algunas pistas que te pueden dar que la persona efectivamente esté con esas dificultades. Entonces, claro, hay que ver hasta dónde llega la disociación y qué se ha disociado. Qué se ha disociado, porque el trastorno más grave que sería el de la identidad disociativa. Es decir, cuando la identidad se fragmenta y son como distintas personas dentro de la persona, lo que antes era la personalidad múltiple, que hay autores que lo ponen en duda, que dicen que eso no existe, pero es verdad que con una problemática grave nos podríamos encontrar perfiles como de personalidades distintas personas dentro de la persona, que funcionan de forma diferente. Bueno, es que esto es todo un mundo, ¿eh? A mí me fascina y siento que es algo que ojalá pudiera abarcar en toda mi vida, pero siento que es tan complejo que nunca voy a ser capaz como de poder tener toda la información que existe o que existirá en torno a ello, ¿no? Y bueno, has hablado de una palabra importante que son partes, también porque estabas vinculándolo justo como a la teoría, pero voy a relacionarlo con otra de las partes del título para no dejar abandonada esa parte antes de profundizar en ya más cosas, ¿no? Y es los estados del yo. Y digo que me lo relaciono con partes porque, bueno, al final yo trabajo mucho desde IFS y se encuentran muchos paralelismos entre un trabajo y otro, ¿no? Pero yo por eso, pues también aquí voy a preguntarte, Mónica, ¿qué son los estados del yo? Sobre todo para aquellas compañeras de profesión psicólogas o psicólogos que no lo sepan o que no lo sepan en mucha profundidad, ¿no? ¿Cómo definiríamos los estados del yo? A ver, los estados del yo son estados de personalidad, es decir, un yo que soy de forma diferente, que me comporto de forma diferente dependiendo del entorno. Un estado del yo incluye partes sanas, y esto es importante, y un estado del yo lo siento como propio. Es decir, yo puedo decir mi yo niña, mi yo madre, mi yo... Es decir, son todas yo, aunque son como distintas facetas de mí. ¿Vale? Una disociación, un estado disociado es algo que está apartado, que normalmente está más asociado a lo problemático, a lo patológico, ¿vale? Pero que también forma como si fuera un estado del yo. Es decir, todas las partes disociativas son estados del yo.
pero no todos los estados del yo son disociativos. Entonces, digamos que los estados del yo incluyen lo sano y lo problemático, pero tengo esa sensación de ser mío, es decir, soy yo, no pierdo nunca ese proceso, y en la disociación sí que puede haber fragmentos donde yo lo siento como ajeno a mí, con una memoria propia, con unos problemas y unas amnesias y cosas así asociadas, entonces serían más las problemáticas. Entonces, los estados del yo incluyen toda la parte sana, que nosotros a veces en terapia también es importante que trabajemos. Tenemos que ver como cuántos fragmentos hay, si es que hay fragmentos, si están partidos, o si la persona realmente siente esa, es decir, toda esta soy yo, aunque tenga distintos estados, o me encuentre en distintos momentos. Entonces sería algo así. Vale, ahora te pregunto más cosas, pero siempre me ha parecido muy curioso y a la vez muy paradójico, por decirlo de alguna forma, que justo en terapia el trabajo que tengamos que hacer para integrarnos y como seres sea justo separarnos, ¿no? Como hacer ese trabajo de despiezarnos, por decirlo de alguna forma, de ver por qué partes estamos compuestas o qué partes hay dentro de nosotras y que conociéndolas sea a través de, bueno, sea una forma, ¿no? En la que pueda yo como adulta funcionar con ellas de una forma integrada, ¿no? Entonces siempre me parece muy curioso, como que hay que despiezarnos para poder integrar, pero realmente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si no, habrá momentos en los que una de esas partes tome el protagonismo, ¿no? Y no sepa qué me está ocurriendo y ahí no es la adulta la que está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de estados del yo hay, no? Porque claro, cuando hablamos de estados del yo veo esa frase y pienso, vale, ¿y cuáles son estos estados? Claro, pues ahí depende de la teoría. Es decir, en IFS tienen algunos estados, Freud tenía otros estados, el yo, el superello, el yo, todos estos, es decir, depende un poco del proceso terapéutico, porque al final, del modelo con el que tú trabajes, pero al final se trata de que la persona, es decir, cuando se trabaja desde esta perspectiva, hay veces que lo que estamos intentando hacer es quitarle malestar a la persona. Es decir, cuando yo entiendo que tengo un estado del yo más infantil, que tiene unas necesidades X y que hay veces que se comporta pues no demasiado racionalmente y cosas por el estilo, lo que estoy haciendo de alguna manera al poner un poquito esa distancia es sentir que yo no soy el problema, sino solo una parte de mí. Y por eso hay veces que se trabaja con este lenguaje en los procesos terapéuticos, hablando de partes de mí o esos estados, ese otro yo, porque eso me ayuda a entender que no soy yo un problema, sino una de las partes que tiene unas necesidades, que tiene unos intereses, que busca de una manera X, y entonces eso nos permite acercarnos. Porque al final se trata de que hay que capitanear todo el sistema, pero es verdad que todos tenemos partes más vulnerables, más dañadas, más difíciles a veces de manejar, esos yoes, y que evidentemente si ha habido un trauma potente pueden haber sido incluso partes ya disociadas, fragmentadas, que tengan otros procesos o que incluso en algunos casos puedan ir contra la propia persona, ¿vale? Porque hay que entender que esos estados, una de las cosas que define a la disociación o a los procesos disociados es que hay cierta fobia entre las partes, al menos es lo que nos va a decir Van der Haar, hay cierta fobia o cierto rechazo entre las partes. Es decir, no se llevan bien. Entonces eso hay que aprender a relacionarse, por eso a veces esa distancia que ponemos es, bueno, pues yo digo de broma la parte gatito abandonado, que es más vulnerable en mí, que a lo mejor ha sufrido ciertos daños, otra parte que es más león o Godzilla y destroza todo cuando me enfado y cosas por el estilo. Entonces que yo pueda poner un poquito de distancia me permite sentir algo más de capacidad para manejarlo. Es decir, no soy yo el problema, es una parte de mí que se maneja de otras formas. Entonces, los distintos estados va a depender del modelo con el que trabajemos. Que al final para los terapeutas es eso, es un marco. Necesito un mapa con el que manejarme y hay modelos muy buenos y son distintos. Al final que yo le ponga un nombre X o Y, pues va a depender del encaje con el paciente, de lo que al paciente le valga y de lo que tú veas que al paciente le encaja con esas partes que pueda tener. Vale. También desde ahí como ese enfoque integrativo, ¿no? Adaptándonos a la persona que tenemos delante.
Te iba a hacer como la pregunta de qué nos aporta, ¿no?, este enfoque en psicoterapia, que realmente creo que es un poco lo que ya venías diciendo justo ahora, ¿no? Pero no sé si quieres como aportar algo más dentro de esta pregunta de qué nos aporta trabajar con estados del yo o con las diferentes representaciones o mapas, ¿no?, conceptuales que haya en torno a esto en psicoterapia. Es decir, qué nos aporta. A ver, yo diría que en general nos puede aportar bastante en el sentido de que no dejamos de lado cosas del paciente. Es decir, todos los aceptamos, porque cuando, por ejemplo, en la disociación se produce una fragmentación de un estado que pueda ser más crítico o negativo, también puede serlo hacia el terapeuta. Es decir, al final hay que entender que todos esos procesos que han tenido una potencia adaptativa y que son defensivos, están intentando que al sistema no se le dañe. Entonces, cuando tú entras y dices, no, vamos a hacer esto, puede haber una parte del paciente que diga, no. Y que además no me fío de esta terapeuta. Entonces, claro, el paciente puede tener esa lucha interna entre quiero confiar, pero hay algo de mí que me dice que no confíes, que esta tía solo te quiere porque te cobra las sesiones, que le importas muy poco, que seguro que en cuanto te vayas va a estar hablando mal de ti o le das igual o que se ríe de ti. Es decir, puede haber una parte negativa hacia el terapeuta. Entonces, si yo no acepto eso, si yo no dejo ese encaje, si no permito que eso se vea y que esa parte se pueda expresar, no lo voy a poder trabajar. Entonces, solo estoy trabajando con una parte del paciente. No estoy trabajando con las otras. Y aparte, también es bueno entender que hay veces que las partes quieren ser vistas, pero hay veces que no quieren ser vistas. Entonces tampoco puedes ir directamente y decir, oye, mira esto, y te lo señalo, porque esa parte puede decir, ostras, no te fíes de esta tía, no sé cuántos, y el paciente ya no vuelve a consulta, ya no vuelve a sesión. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos, porque cada persona es un mundo y cada persona va a tener una serie de dificultades. Hay personas a las que les ayuda a hablar de partes, pero hay personas a las que les genera mucho malestar hablar de partes. Porque es como que tocas la disociación y es como que yo no estoy loco. Entonces, tenemos que ir respetando mucho, pero es verdad que si utilizamos este enfoque, yo creo que lo que al final conseguimos es aceptar a todo el paciente. No solo la parte funcional o la parte que nos interesa, sino entender que esas otras partes están, les damos un espacio, les permitimos expresarse y les permitimos que nos reflejen ese mundo que ellos están viviendo. No puedo decirle al paciente, no es bueno, yo le diría, niega esa parte, porque esa es la relación habitual. No quiero saber que eso está ahí, sino que es todo lo contrario. Vamos a ver cómo podemos hacer para que el sistema se integre y nos llevemos bien. Entonces, que yo entienda esas otras funcionalidades que incluso pueden estar absolutamente en contra de mí y pensar que soy el peor ser del universo y ¿de qué me estoy creyendo? Entonces, claro, si yo eso no lo quiero ver, por mis propias dificultades, no lo trabajo. Entonces, siempre va a haber un escollo en el proceso terapéutico. Bueno, siempre va a haber cajones que por algo se han cerrado en mí y que por algo permanecen de esa forma. Y abrirlos de golpe, pues siempre va a ser entrometerte, ¿no? De una forma muy violenta y muy invasiva en la persona. Así que también, pues ese respeto creo que es clave, sobre todo cuando estamos trabajando con lo que estamos trabajando. Por volver un poco, Mónica, a lo de antes, porque me quedaba un poco con ganas de profundizar en esa parte, ¿qué síntomas disociativos podemos encontrar, ¿no? Por eso, justo por eso, esta pregunta la planteaba por lo que decías antes de pasa muy desapercibido o no siempre sabemos identificarlo o le ponemos un nombre que no es ese. Entonces, en terapia, ¿qué síntomas disociativos podemos encontrar o cómo identificarlos como terapeutas? A ver, yo lo primero que haría sería, evidentemente, cuando tú estás haciendo la historia del paciente, la primera pista es que haya trauma. Si tú ya escuchas pues historias complicadas en la infancia, dificultades de relación o incluso pacientes que no se acuerdan nada de su infancia, de no tengo recuerdo, que tú dices, uno, nada, el cole, las navidades, algo. Entonces, hay personas que no tienen recuerdos de la infancia, que hay periodos como que han pasado desapercibidos, eso ya te da una pista. Eso te da una pista. Luego, si te viene algún paciente que evidentemente pues, te encuentras eso, bipolar en un momento dado, esquizofrenia en otro, TLP en otro, o sea, como diagnósticos muy potentes y como una sucesión, es decir, que es un periplo casi de histórico de visitas a psiquiatría, salud mental y muchos diagnósticos distintos. ¿Vale? Y luego es verdad que dentro del funcionamiento es cuando tú te manejas con el paciente, el cómo te va contando ciertas cosas, el cómo notas que a lo mejor
cuando llegas a ciertos puntos cambia de tema, como, o sea, no estás como si dices, no está sola esta persona, hay más cosas por ahí que no me está queriendo, o no me está queriendo, no digo con esa voluntad, pero como hay más cosas ocultas. Entonces, claro, la idea es ir permitiendo dar ese espacio, sabiendo, y evidentemente no se lo reflejas al paciente inmediatamente, de, oye, estás disociado, vamos, no. Sino que realmente es a través del trabajo que tú vas haciendo, vas como dando esos permisos para ver si va surgiendo algo. Porque yo tengo que hipotetizar que la disociación puede estar, pero no tengo que confirmarla inmediatamente. Es decir, al final puede ser que esté y efectivamente trabajemos eso, pero lo que tú decías es un cajón cerrado muy doloroso. Pues ya no llego y lo abro de golpe, sino que voy viendo y voy señalando. Claro, en la primera parte del proceso normalmente lo que estoy haciendo es lo contrario, es trabajando lo positivo, permitiendo que la persona viendo si es capaz de regularse, intentando mentalizar, es como mucha corregulación. Y entonces ahí es donde la persona, cuando vas trabajando el vínculo, se va permitiendo en algún momento sacar esas cosas que hay veces que le producen pues mucha vergüenza, mucha culpa. Entonces, claro, son cosas que no les gustan a veces de ellos mismos o de ellas mismas, entonces tú vas dando tiempos. Entonces, yo siempre digo eso, tú trabajas con un mapa con el que vas manejándote, sabiendo que el mapa puede cambiar en cualquier momento. Entonces, yo entiendo que el paciente pone el ritmo, y siempre lo digo, y yo necesito poner el rumbo. Entonces, voy despacio y voy viendo pistas. Entonces, ahí es cuando te vas permitiendo hacer alguna aproximación, mencionar alguna parte, ver cómo reacciona la persona con eso. Si ves esos cambios que se producen en la persona cuando llegas a procesos que puedes preguntar algo complicado y de repente, ¡pum!, sale. Que hay pacientes que también te van a decir, no, yo quiero trabajar el trauma ya, el día 2. Y tú, venga, vamos a trabajarlo. Y la persona no viene a consulta, de repente pasa algo y anula, o viene y de repente ha pasado algo súper... Son pistas pequeñas que te van dando pues esa señal de sí, pero no, que puede aparecer muchas veces en la disociación. Que tú dices, oye, este paciente, ¿qué le pasa? Que no se aclara. Pues esas contradicciones, esos cambios tal, también son una pista. Pero yo te diría, lo primero, trauma. Si lo hay, si aparece, si hay amnesias grandes o yo ya ahí, digamos que se me despierta el sentido arácnido y entonces empiezo a buscar o a intentar ver si se producen esas otras cosas y ver con pequeñas aproximaciones con el paciente. Pero no llego y le digo, oye, tienes un trastorno disociativo. No hago eso. Eso hay que hacerlo despacio, sobre todo para no también generar esa idea de enfermedad o de patología cuando pueda no ser. Entonces, es un camino lento a veces, cuidadoso y sobre todo entendiendo que muchas veces la propia persona no se entiende. Entonces no es una cuestión de que no quiera contar, es que no sabe. Son partes inaccesibles para él o para ella misma. Entonces no puedes llegar tú y decir, mira lo que estoy viendo. Porque a lo mejor es algo que la persona lleva mucho tiempo haciendo como, no, yo no quiero ver eso de mí. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho tiento y sabiendo que aunque tú tengas la idea de que pudiera estar eso debajo, déjate sorprender por el paciente. Claro, claro, porque bueno, también estaba pensando justo ahora cuando explicabas esto en un concepto que aprendí de Begoña Aznárez, y no sé si realmente era suyo o no, no lo recuerdo, pero aprendí de ella, y es lo sabido impensado, ¿no? Y eso es un poco todo aquello que hemos disociado. Entonces, no es algo que esos pacientes no, quizá no lo saben, ¿no? Porque nunca lo han mirado o nunca lo han mirado con ojos que ven. Es algo que su cuerpo sabe y que hay alguna parte de ellas que lo guarda. Entonces, en el momento en el que eso que se está guardando pueda salir porque se sienten preparadas, porque se sienten sostenidas, porque se sienten vistas por nosotras, llegará, ¿no? Pero no si vamos nosotras con el turbo y decir, quiero verlo, porque entonces ya no es algo que estás acompañando, lo acompañas cuando os puede surgir con tu ayuda y con tu guía, pero no cuando lo quieres abrir, porque cuando lo quieres abrir, porque entonces lo que vas a hacer, la otra persona va a levantar todo un muro de defensas y otras partes protectoras que seguro que se cuelan para que eso que está guardado pues siga en su sitio, ¿no? Pero me gusta mucho pensar o incluso transmitir a las pacientes esta idea de lo sabido impensado, porque realmente
había una parte de ti que no sabía lo que pasa, que no habías podido pensarlo, ni mirarlo, ni sentirlo, ¿no? Ajá. Sí, y porque hay veces que lo que se ha disociado son sensaciones, no, Ujú, no tiene cognición. Entonces son esas cosas que hay pacientes que te dicen, no, si yo ya sé que, pero, y te señalan el cuerpo. Efectivamente, o sea, es ujú, porque sí, yo sé que no pasa nada, pero hay algo dentro de mí que se cierra y evidentemente si mi cuerpo me dice que nanay, es nanay. ujú, O sea, por mucho que yo intente, nuestra cabeza que pensamos que tiene poder, sobre todo, no, si nuestro cuerpo reacciona, eh, la cabeza va detrás. No lo controla. Es lo típico, la metáfora esta del sainete y el elefante. Si el elefante dice que tira, tira. Entonces, ujú. claro que hay que dar ese espacio, porque hay veces que muchas veces son cosas de eso que la persona es que ni siquiera sabe de realizar, pero porque nunca lo ha puesto. Entonces es una sensación. Entonces hay que dar espacio a esa sensación, intentar ver si podemos aproximarnos a ella, si la podemos asociar a una emoción o no, y después ver si podemos ponerle palabras o qué nos diría esa sensación, a ver si tenemos esa capacidad para ir enlazando alguno de los procesos y que ya la persona pueda empezar a precisamente a manejar y decir, "Venga, voy a abrir este cajoncito a ver qué sale, que temo que sea la caja de Pandora y luego veo que, bueno, que lo puedo manejar en el proceso". Ujú. Claro. Claro, y además, o sea, ya no solo, bueno, en muchas ocasiones va a pasar eso, ¿no? Una sensación que además también, esa sensación que nos acompaña de una narrativa, muchas veces también trasladan a la persona mucha sensación de que no va a ser creída, ¿no? De incredulidad, de que no se lo van a creer, de que quizás se lo ha imaginado, de que quizá no ha pasado, porque no hay como un relato, ¿no? Que acompaña esa sensación. Y también pensaba que más allá de todo eso puede ocurrir también por otra idea, ¿no? Que justo estaba hablando ahora con Carlota en otro podcast que escucharéis en unos días sobre trabajar con emociones, ¿no? Y decíamos, ¿cómo hacer para trabajar con emociones con una persona que tiene poca conexión emocional, ¿no? Empezábamos un poco desde ahí la pregunta y ahora pensaba, bueno, hay muchas ocasiones en las que también hacemos línea de vida y la persona nos cuenta su relato, su historia también con muchísimos detalles, ¿no? Y nos lo cuentan y todo muy ordenado y sí que existe esa narrativa, pero al contrario, te lo están contando y puedes ver como terapeuta que hay sucesos muy traumáticos y muy potentes y sin embargo no ves ninguna activación emocional o corporal por parte de la otra persona, ¿no? Entonces también como terapeuta eso es como una alarmita de cómo puede ser que me esté contando todo, de toda su vida, ¿no? Con tanto contenido que puede ser traumático y no haya un ápice de emoción que se esté despertando o que se esté reflejando a la persona, ¿no? Claro, pues eso puede ser una pista efectivamente de una parte emocional bloqueada, porque al final es eso, el relato es una cosa, mi memoria declarativa es una cosa y luego los otros procesos van por otro lado y ahí me da una pista de que eso ha hecho clic, se ha fragmentado y ahí hay un cajoncito, como tú dices, con emociones muy, muy intensas. Entonces la persona es como, no, esto ya lo tengo aquí colocado, no quiero más. Ujú, vale. Y bueno, voy a la pregunta del millón, esta que a veces como le respondemos dentro de lo que tiene, dentro de un podcast, y es el cómo trabajamos con disociación en psicoterapia. Sí, la pregunta del millón. Ahí te la dejo. Em, yo siempre, o sea, yo tengo un mantra que digo muchas veces y es que el paciente es sagrado. O sea, hay que entender a la persona que viene y por qué viene la persona y que la persona viene con muchas dificultades, con mucha vulnerabilidad, con fragilidad, con mucho sufrimiento, muchas veces habiendo pasado otros procesos donde lo ha podido pasar mal y nosotros lo que tenemos que tener es respeto absoluto hacia eso. Es decir, igual que hay veces que veces que es como, es que este paciente es resistente o tiene sus defensas y demás. Claro, esas defensas tienen sentido. O sea, yo tengo que entenderlas, no son contra mí, no, incluso aunque haya una parte que me odie, como parte disociada que odia al terapeuta porque siente que va a desequilibrar el sistema, yo todo eso lo tengo que aceptar. Tengo que entender que la persona lo que está haciendo es, o la disociación lo que provoca es un sistema que es la mejor versión que puede conseguir el organismo para funcionar. Entonces, claro, si yo me he llevado palos por todos lados y tengo la pierna rota, el brazo arrancado, y después, ¿cómo voy? Voy renqueando. Entonces, claro, yo como terapeuta lo que tengo que intentar hacer es abrazar todo eso, aunque haya partes complicadas,
partes que no quieran trabajar, partes que se resistan mucho, partes que provocan mucha ira, y todo eso precisamente con todo ese respeto y aceptación. Es decir, tiene que haber margen. Entonces yo tengo que entender eso, que la persona necesita sus tiempos, que tiene sus dificultades, que yo no tengo todas las respuestas, eso sobre todo, y al final es como una especie de camino que tú haces con el paciente y que el paciente te deja, porque al final que el paciente se permita abrir uno de esos cajones y mostrártelo implica una confianza que tú dices, yo no puedo más que casi honrar lo que estás haciendo en ti, porque me estás abriendo tu pecho y me estás dejando que yo toque. Jolines, si no lo hago con cuidado y con todo el respeto del mundo, es muy complicado. Y eso no significa que de vez en cuando no pueda arriesgarme un poco más y confrontar un poquito más. Pero claro, la confrontación por la confrontación no puede ser. Tiene que ser desde el cuidado y sobre todo validando muchas veces el funcionamiento de la persona. Es decir, comprendiendo a veces y que la persona se permita comprender para que esa persona vaya mentalizando, integrando esos procesos y ojalá que llegue el momento en el que tú seas absolutamente prescindible en su vida. O sea, porque eso a veces se dice también, que es como, no, generas dependencia. No, no se genera, todo lo contrario. O sea, yo siempre digo, ojalá llegue el día en el que no te acuerdes ni de mi nombre. Eso es maravilloso para mí como terapeuta, porque pasa, es cuando el paciente ya te dice, no necesito venir esta semana, mejor dentro de 2, todas esas cosas te están dando pistas de que el sistema, la parte buena que nosotros queremos, se está fortaleciendo. Pero sobre todo eso, tienes que tener aquí ese planteamiento general de respeto, incluso con pacientes que a ti te puedan remover, porque eso ya es tuyo. Entonces, no es que el paciente diga voy a fastidiarte, sino que es el sistema tal y como se ha creado. Entonces, ahí digamos que tenemos que aceptar mucho, abrazar, que no significa aprobarlo todo, porque se pueden cuestionar algunas cosas, pero sobre todo eso, con respeto absoluto, con los tiempos del paciente. Yo lo que digo es eso, yo pongo el rumbo, pero el paciente pone el ritmo. Qué bonito tu mantra, Mónica. Me ha gustado mucho. Bueno, a mí me funciona, creo. Seguro que es una de esas frases que se me queda también a mí en algún lugar de mi mente. Me ha gustado mucho. Y creo que podemos quedarnos, ¿no?, con esta conclusión. Sobre todo porque de ninguna forma podemos utilizar ninguna técnica, herramienta estratégica o estrategia para trabajar con trauma, con disociación o con partes si no partimos desde este lugar, ¿no?, de respeto, de saber que vamos a entrar en la casa de una persona, en habitaciones que son privadas, no solo en ese salón o en ese recibidor o en esa entrada que muchas veces está a la vista de todas las personas, ¿no?, sino también pues en ese sótano, en esa guardilla o en esa habitación en la que esa persona duerme, ¿no? Vamos a ir como por muchas habitaciones y qué menos, ¿no?, que primero apreciarlo y segundo respetar los procesos de la persona para poder ir enseñando todo aquello que quiere ser mostrado, ¿no? Y que también necesita, por otro lado, ser visto. Así que me quedaría con esto y aprovechando que vas a hablar tú entre bueno, alguna otra compañera de disociación, de partes y demás dentro del máster, pues de nuevo hago ese recordatorio porque no lo haría si no fuera algo que creo necesario y que no existe demasiado. Al menos yo cuando buscaba másteres ojalá me he encontrado este. Así que por aquí os lo dejo, porque ahí ampliaremos mucho esta información que dentro de un podcast pues es la que es. Pero yo me quedo muy contenta con cómo ha salido este episodio. Así que muchas gracias, Mónica. Gracias a vosotras. Ya sabéis que me cuesta a veces, pero yo me apunto a un bombardeo. Lo has dicho genial. A mí, bueno, siempre me encanta escucharte y aprendo mucho de ti, así que yo, como te decía al principio, yo vengo aquí como alumna y así lo he sentido. Y espero que, más que esperar, estoy segura de que a las personas que nos hayan escuchado también les has aportado mucho, tanto como a mí. Así que, bueno, pues te agradezco también este ratito que has dispuesto pues parte de tu tiempo hoy, de tu energía hoy y de tus conocimientos. Así que gracias
y qué ilusión también, como te decía, haber compartido este espacio y este proyecto contigo. Y gracias a las personas, como siempre, que nos escuchan, que están ahí al otro lado contándonos sugerencias de cara al podcast o que nos trasladan mensajes de apoyo. A mí eso me encanta leerlo y me da como eso, pues un poco ese motor, como siempre decimos, así que gracias. Y nos vemos pues dentro de 2 semanas en el siguiente episodio, así que espero que también nos podamos ver por ahí o escuchar. Un abrazo y gracias.